Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam. David Richard Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Es un asesino en serie estadounidense, conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. David Berkowitz en realidad se llamaba Richard David Falco. Su madre, Betty Broder, lo entregó en adopción al matrimonio formado por Nathan y Perla Berkowitz, porque tras quedar embarazada de su segundo marido, este le pidió que abortase. Finalmente, la joven veinteañera dio a luz el 1 de junio de 1953 en Nueva York, pero no quiso hacerse cargo del pequeño. Fue esta pareja judía que no podía tener descendencia quienes decidieron darle el apellido Berkowitz y criarlo. La felicidad duró poco en el nuevo hogar. Perla murió de cáncer cuando David tan solo tenía 14 años. Tras su fallecimiento en 1969, padre e hijo se trasladaron hasta la zona de Co-op City, en el Bronx. El adolescente se mostraba cohibido y receloso con las mujeres. No sabía cómo comportarse, siempre se quedaba callado, y la única relación personal que tuvo fue con su vecina Iris Gerhardt, de la que se enamoró platónicamente. Dave era un chico que haría cualquier cosa por ti, llegó a decir ella. El joven decidió buscar a sus padres biológicos, indagó en el registro y encontró su apellido original y lo rastreó en una guía telefónica. Gracias a esta pesquisa, localizó la dirección de su madre y de su hermana mayor. Les escribió una postal y días después se produjo el reencuentro. Su hermana, Roslyn, de 37 años, casada y con hijos, estaba feliz de conocer a David. Incluso le dio cobijo en su casa durante varios días. Sin embargo, fue pasando el tiempo y el joven se fue distanciando de su nueva familia. En el mes de abril, David decidió mudarse de nuevo, esta vez a Pine Street, en Yonkers. 3 meses después, cometía su primer asesinato, pero antes ya lo había intentado, acuchillando a 2 mujeres a finales de 1975. Los gritos de sus víctimas hicieron que huyera rápidamente. Tras estos fracasos, David decidió comprar una pistola. Se trataba de un revólver muy concreto, un Bulldog calibre 44, y le costó $130. Fue con esta arma con la que perpetró 8 ataques y mató a 6 personas. El 29 de julio de 1976, Berkowitz cometió el primer asalto mortal. 2 chicas, Donna Lauria, de 18 años, y Joydy Valente, de 19, se estaban despidiendo en la calle cuando un individuo se les acercó y de una bolsa de papel marrón sacó su pistola. Sin mediar palabra, David las encañonó y comenzó a dispararles. Donna solo pudo decir: ¿pero qué quiere este tipo? Su reacción inmediata fue protegerse la cara, pero el atacante le apuntó al cuerpo. El segundo impacto le perforó el codo y el tercero alcanzó la cadera de Joydy, que entró en un estado de histeria. A pocos metros de ahí, el padre de Donna lo estaba viendo todo. Acababa de bajar al perro cuando comenzaron los disparos. Tras ver cómo huía el desconocido, se acercó a las jóvenes y las llevó al hospital. Su hija falleció de camino. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, barajaron la posibilidad de que la mafia estuviese detrás. Al fin y al cabo, se encontraban al norte del Bronx, una zona donde predominaban las familias italianas y los ajustes de cuentas era la tónica habitual. En esta ocasión, los investigadores creyeron que se equivocaron de víctima, pero ¿un profesional habría disparado hasta 5 veces con tan nula puntería?
y con un revólver del calibre 44, la primera hipótesis empezó a perder fuerza. Además, la descripción que hizo la única superviviente les proporcionó detalles del asaltante. Joy explicó que jamás había visto a aquel hombre blanco, de pelo negro, rizado y largo, sin barba y en torno a unos 30 años. 3 meses después, Berkowitz volvió a actuar. Era el 23 de octubre, cuando Rosemary Keenan y Carl Denaro, de 18 y 20 años respectivamente, sentados en su coche en una zona alejada de Queens, sufrieron el violento asalto. David sacó su revólver y disparó 5 veces a través de la ventanilla, pero el retroceso del arma le malogró su puntería. Solo una de las balas rozó la cabeza de Carl, sin llegar a atravesarla. Rosemary no sufrió ningún rasguño. El tercer tiroteo se produjo también en el barrio de Queens. Era la medianoche del 27 de noviembre de 1976, cuando 2 adolescentes, Joanny Lomino, de 18 años, y su compañera de clase, Donna De Masi, de 16 años, estaban charlando en las escaleras de la casa de Joanny. De repente, un desconocido se acercó y les preguntó: ¿pueden decirme cómo se llega a...? Y sin terminar la frase, Berkowitz volvió a desenfundar su pistola y a dispararla. Uno de los tiros traspasó el cuello de Donna, pero no fue de gravedad alguna. La peor parte se la llevó Joanny, porque una de las detonaciones le atravesó la columna vertebral, postrándola en una silla de ruedas de por vida. Al otro lado de la calle, un vecino vio cómo un hombre huía de la escena del crimen. Fue la primera vez que la policía relacionó este ataque con el primero. Del segundo todavía no sospechaban, pero las descripciones físicas del autor del tiroteo no cuadraban. Estas jóvenes aseguraron que el desconocido era rubio, de pelo largo, mientras que Joy dejó claro que su atacante tenía el pelo negro y rizado. 2 meses después, Berkowitz volvió a actuar, esta vez contra John Deal, de 30 años, y Christine Freund, de 26. Una de las balas impactó en la cabeza de la joven, muriendo poco después. Cuando la sección de balística comparó estos proyectiles con los tiroteos anteriores, vieron la coincidencia. Todos provenían de un revólver Bulldog calibre 44, pero seguía sin cuadrarles la descripción física del sospechoso. El 8 de marzo de 1977 se produjo un nuevo ataque. Era una estudiante, Virginia Boskerichian, que regresaba a su casa. David le apuntó con la pistola en la cabeza. La joven no consiguió sortear los impactos. Los proyectiles penetraron en la cara de Virginia y murió en el acto. Aunque las balas encontradas también procedían de un calibre 40, los testigos detallaron al criminal como un varón joven de unos 18 años, de 1,80 m y tapado con un pasamontañas. Después de 5 asaltos y 3 asesinatos, la policía de Nueva York creó un grupo especial para dar caza al asesino y tranquilizar a la población, que en ese momento se encontraba presa del pánico. Lo llamaron Grupo Omega y su cometido era apresar al denominado el asesino del calibre 44. Para informar sobre la nueva operación policial, el comisario de la policía de Nueva York convocó a los medios de comunicación. Aquella tarde del 10 de marzo, decenas de periodistas querían conocer cuál era el enemigo público de la ciudad. Su descripción física: hombre de raza blanca, cabello oscuro, complexión normal, de entre 25 y 32 años, con 1,80 m de altura. Apareció en todos los periódicos a la mañana siguiente. Las cerca de 300 pistas que llegaron a recoger los investigadores y la nueva operación que pusieron en marcha no impidió que Berkowitz volviese a atacar. La madrugada del 16 de abril de 1977, la pareja formada por Valentina Suriani, de 18 años, y Alexander Esaú, de 20 años, morían en otro tiroteo cuando uno de los agentes llegó al escenario. Se fijó en un sobre blanco que estaba en medio de la calle, lo recogió y era una carta dirigida al capitán del caso, Joe Borelli. Fue la primera vez que David se puso en contacto con la policía. En la carta, el asesino se sentía profundamente dolido
por llamarle odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre. Sal fuera y mata. Me ordena Padre Sam. Berkowitz aseguraba que estaba programado para matar e instaba a la policía a pararle. Dispárenme primero. Disparar a matar, o si no, quítense de mi camino o morirán. Escribía en una larga carta donde se autodenominaba Belcebú y decía disfrutar cazando y merodeando por las calles buscando carne hermosa y fresca, pero a la vez sostenía que no quiero matar a nadie más. No quiero, pero es necesario. Honrarás a tu padre. Suyo en el asesinato, señor monstruo, firmó Berkowitz. Tras el final del mensaje, el grupo Omega pensó que se trataba de un loco y no quisieron darle mayor importancia, pero la carta cayó en manos del periodista Jimmy Breslin, que publicó algunos párrafos en el Daily News. Por eso, el criminal también contactó con Breslin tiempo después. A lo largo del escrito críptico y aparentemente sin sentido y contradictorio, David manifestó lo siguiente: Sam está sediento como un chaval. No me deja parar de matar hasta que él consiga llenarse de sangre. Escúchame, Jim. Recuerda lo que ocurrió el 29 de julio. Se puede olvidar de mí cuando quiera, porque yo no busco publicidad. Sin embargo, no debe olvidar a Donna Lauria y no puede dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce, y añadió una serie de nombres que supuestamente ayudarían en la investigación policial: Duque de la Muerte, Malvado Rey Malvado, los 22 discípulos del infierno y finalmente John Wittis, violador y asesino por asfixia de jovencitas. ¿A quiénes se estaba refiriendo? ¿Había más de un asaltante? El hijo de Sam se popularizó tras enviar las dos cartas. Volvió a actuar el 25 de junio. Los jóvenes Judy Plácido y Salvatore Lupo recibieron 5 disparos y aunque 3 de ellos lograron alcanzarles, finalmente se salvaron. El último asesinato lo cometió la noche del 31 de julio. Ya lo avisó en una tercera carta enviada a la policía. Berkowitz siguió el mismo modus operandi. Hizo varios tiros contra los ocupantes aparcados en un lugar solitario. Allí, Stacy Moskowitz y Bobby Violante estaban dando rienda suelta a su pasión cuando David comenzó a dispararles. Ella murió en el acto y él se quedó ciego gracias al testimonio de Tommy Zaino y de su novia, que se encontraban aparcados relativamente cerca. La policía contó con una nueva descripción física. No fueron los únicos testigos de aquella noche. Casilia Davis, una viuda de 49 años de edad, fue clave para dar caza al hijo de Sam. La mujer explicó a los investigadores cómo aquella noche, al llegar a casa, se fijó en un coche amarillo mal aparcado al lado de una bomba de agua, lo cual estaba prohibido en Estados Unidos, pero no le dio mayor importancia. Subió y volvió a bajar para sacar al perro. Durante el paseo observó otros 2 coches más aparcados cerca del Ford Galaxy amarillo. Eran los vehículos de Bobby y de Tommy, y al conductor del Ford, un joven de pelo negro que estaba visiblemente enfadado al ver una multa en su parabrisas. El individuo era David, que le echó una mirada de rabia a la viuda. Esta sintió miedo y regresó rápidamente a su apartamento. Cuando 3 días después la mujer se atrevió a contar lo que vio, dejó claro que a aquel desconocido le pusieron una sanción de aparcamiento. Con la descripción física del coche y de su conductor, la policía comenzó a cotejar los datos con las pruebas que ya tenían de casos anteriores y con las sanciones puestas la noche del asesinato de Stacy. Los investigadores tuvieron varias coincidencias. Varios vecinos dieron los mismos detalles físicos del atacante. También reconocieron el modelo y el color del vehículo en la escena del crimen. Y efectivamente, un agente puso una multa a la matrícula 561-XLD. El coche estaba registrado a nombre de David Berkowitz.
Berkowitz. Cuando 10 días después llegaron al vecindario del sospechoso, los investigadores entrevistaron a sus vecinos. Algunos de ellos no tenían buen recuerdo del joven, al que catalogaban como conflictivo, sobre todo la familia de Sam Carr, que sufrió varios incidentes violentos, incluyendo el lanzamiento de un cóctel molotov y el disparo a su perro, un labrador de color negro. Según Berkowitz, el canino era un perro endemoniado. Cuando comenzaron a tirar del hilo, descubrieron que el treintañero estaba obsesionado con los cultos satánicos y que le había denunciado varias veces por mal comportamiento y por el envío de cartas amenazantes. La familia Carr entregó a los agentes algunos de los anónimos y enseguida reconocieron la letra. Era calcada a la del hijo de Sam. El 10 de agosto de 1977, los detectives Ed Sigo y John Falotico fueron a buscar a Berkowitz. Antes de que llegara, registraron el Ford Galaxy color amarillo y en su interior hallaron un rifle, además de una carta dirigida al jefe del grupo Omega, el inspector Timothy Dawn. Ya lo tenían. En cuanto David apareció y se subió al coche, los agentes le encañonaron. "No respires, la policía", le gritaron. El asesino sonrió mientras le sacaban del coche y le ponían contra el capó. "¿Quién eres?", preguntó John. "Tú lo sabes. Tú sabes a quién tienes", respondió Berkowitz. "Dime a quién tengo", instó el inspector. Sonrió una vez más y contestó: "Soy el hijo de Sam". Tras su detención, le condujeron a comisaría, donde confesó todos los crímenes y admitió ser el autor de las cartas. Culpó al perro de su vecino de ordenarle que perpetrase los crímenes y de escuchar voces demoníacas en su interior para que no parase de hacerlo. El interrogatorio duró media hora, pese a que la policía por fin había cazado al asesino. Para el periodista Maury Terry, habían datos y pruebas que no cuadraban. Entre ellas, la descripción que los testigos de los distintos asaltos dieron de su agresor. Era como si fuesen hombres distintos. Berkowitz mató a algunas de sus víctimas, pero no a todas, o así lo creyó Terry, hasta que estableció una nueva conexión, una de los hijos de Sam Carr, el vecino que denunció a David por dispararle a su perro. En realidad lo apodaban Wittis, un nombre que aparecía en la carta que recibió Breslin. John Wittis, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes, decía la carta. Durante la investigación, Terry también descubrió que John y David no solo se conocían, sino que acudían a rituales satánicos en un parque. Cuando intentó entrevistarle, este apareció muerto. Se había pegado un tiro en la boca y todo quedó en un aparente suicidio. Ante las pesquisas periodísticas, el fiscal de Queens quiso incluir más pruebas al respecto. Berkowitz también era amigo de Michael Carr, hermano de John, con quien mantenían relaciones dentro de la secta satánica a la que pertenecían los 22 discípulos del infierno. Pero cuando intentaron encontrar a Michael, este ya había fallecido en un accidente de tráfico. Poco después de la muerte de Michael, Berkowitz envió una carta a un predicador de California, donde explicaba que pertenecía a una secta secreta, mezcla de prácticas satánicas y cuyas pretensiones eran sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. Esta vez, David parecía realmente cuerdo, o al menos sus palabras tenían más sentido. Con las pruebas en mano, todo apuntaba a que Berkowitz solo era responsable de 3 asesinatos y que el resto lo cometieron miembros de la citada secta, entre ellos John y Michael Carr. Pero llegado el momento del juicio, los miembros del jurado tuvieron claro que el hijo de Sam era el único autor posible de los 6 homicidios. Durante la vista celebrada en mayo de 1978,
2018, los psiquiatras elaboraron un informe sobre la salud mental del acusado. El resultado: estaban ante un esquizofrénico paranoide, pero los peritos de la acusación rebatieron el estudio, alegando que era plenamente consciente de sus actos. Así fue como el jurado lo encontró culpable y fue condenado el 12 de junio de 1978 a 6 cadenas perpetuas en prisión, y hasta el momento, con la edad de 70 años, aún cumple su condena en la prisión estatal de Ática, siendo calificada como un centro de máxima seguridad. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.